propia vida espiritual si no estamos constantemente trayendo una renovación, revisando, repensando, exponiéndonos a la palabra, exponiéndonos a la guía del Espíritu? Si no estamos haciendo ese proceso, lo hacemos mucho para nuestra vida, en lo personal. Consideramos que eso es ser un buen cristiano, pero cuando hablamos de efectuar ese mismo proceso a nivel grupal, pareciera que estamos atacando todo. Y eso no me parece coherente. Gracias a HarperCollins por hacerlo posible, gracias Juan. Gracias también Maranata por recibirme una vez más. Maravillosa. Perfecto, pues Gracias. muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Obed Gallegos y sean bienvenidos a un evento más de Librerías Maranata. El día de hoy estamos sumamente contentos porque tenemos una visita muy especial, pero antes de darle la bienvenida y presentarlo, me gustaría también agradecer a las personas que están viendo esta transmisión vía Facebook. Queremos conocerlos, saber de dónde nos están viendo, de qué parte de la República son, o si son de México, desde dónde nos están viendo. Queremos también darles la bienvenida a todas las personas que nos honran el día de hoy con su presencia. Muchísimas gracias. Aquí en Librería Maranata estamos muy contentos porque por fin podemos tener la oportunidad de tener eventos presenciales aquí en la librería, aunque claro, seguimos cumpliendo con cada uno de los protocolos estipulados por nuestras autoridades para que ustedes puedan venir y sentirse a gusto aquí en sus librerías. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son @libreríasmaranata.mx, donde bueno, se podrán enterar de los próximos eventos que estaremos teniendo, de algunas promociones y dinámicas que realizamos, así como diferentes novedades editoriales. Recuerden también que son bienvenidos aquí a la sucursal de Bolívar número 8, pero también los atendemos con mucho gusto en nuestras sucursales que son Avenida Miguel Ángel de Quevedo, Satélite e Iztapalapa, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Sin más que decir, me gustaría darle la bienvenida a nuestro invitado muy especial, Lucas Magnin, con un afectuoso y caluroso aplauso, por favor. Lucas, bienvenido. Esperamos que te sientas muy a gusto, que estés cómodo y que recuerdes que Librerías Maranata es tu casa. Realmente para cada uno de los colaboradores eres muy especial desde la primera vez que te pudimos conocer. Así que cuéntanos cómo estás el día de hoy, cómo te sientes. Bueno, muy feliz primero de poder volver. Gracias a cada uno de los que están acá, gracias por su presencia en este lugar, a las personas que están viendo en las redes también. Gracias a Obed por esta charla, por esta invitación. Me da mucho gusto de volver a Maranata. Vengo de comer una cosa fascinante, así que estoy así como muy relajado. Fue una comida muy rica, muy rica. Así que, no sé, creo que voy a contar solamente anécdotas lindas y divertidas hoy. Okay, porque estoy así como muy relajado, todo tranquilo. Así que, no, en fin, me da mucha alegría poder volver. Okay. Justo la vez que vine antes fue poquito antes de la pandemia, ¿sí? En noviembre del 2019, si no recuerdo mal. Así que, bueno, qué loco, ¿no? Justo antes y justo después, ahora que empezaron a hacer de vuelta eventos y qué bueno que se está reactivando un poco todo, que volvemos a vernos las caras, ¿no? Que faltaba mucho eso también. Así es, completamente. Internet suma, ayuda bastante, pero se queda corto también. Así que, bueno, me da mucho gusto estar de vuelta. No, el gusto es completamente de nosotros y nuevamente sé bienvenido. Hoy nos gustaría conocerte un poco más, conocer tu persona, saber de dónde vienes, a qué te dedicas, normalmente qué es lo que estás haciendo en Argentina, me parece, ¿no es así? Así que por favor, adelante. Bueno, yo soy argentino, Okay. pero actualmente estamos viviendo con Almendra, mi esposa, que está ahí sacando fotos. Que por pueden cierto, también saludarla, démosle la Almen, los que bienvenida. están presentes. Hola, Almen. Estamos viviendo con Almen desde hace unos meses en el sur de España. Okay. Es un salto que veníamos trabajando desde hace un tiempo, movernos desde Argentina para allá. Siempre, bueno,
creo que para los latinos movernos a otro lugar y cambiar de relaciones y demás es todo un tema, como somos personas como muy, muy pegotes entre nosotros, somos muy de las relaciones, de los amigos, así que bueno, estamos como adecuándonos a un nuevo lugar. No obstante, los españoles estamos muy sorprendidos para bien de lo fácil que es llevarnos con ellos, sentimos un poco como estando en casa también. Eso por una parte. Por otra parte, presentando ahora también un nuevo libro que se llama 95 tesis para la nueva generación. Va a estar ya disponible en las librerías dentro de un par de días. Apenas yo me estoy yendo, llegan los libros, ¿sí? Uy, no. Pero bueno, ya aprovechamos para preparar un poquito los motores y como para contar de qué va ese libro también, con muchos planes para adelante, con muchas ganas de seguir escribiendo, de hacer videos, también. Estamos como con varios proyectos ahí pendientes. Ya me voy a meter a hablar un poquito más de Lutero, pero hay algo que decía Lutero que me gusta mucho. A él lo atacaban, digamos, por tener una teología como demasiado popular, ¿no? Por no escribir en latín, sino por publicar textos en alemán muy sencillos para el pueblo en general, ¿no? Y él estaba en realidad muy orgulloso de hacer eso, porque dice, la gente va a leer estos textos, ¿sí? Y van a hacer alguna diferencia en la vida. Y me parece que YouTube es un poco eso hoy en día, ¿no? YouTube es una forma de poder llegar como de una manera quizás más orgánica a las casas. Muchas veces los libros, es todo un tema, ¿no? Bueno, me voy a sentar a leer un libro y es una experiencia fantástica y que yo recomiendo y me parece que está bueno que haya como una retroalimentación. Pero me gusta también lo que ofrecen los videos, así que bueno, tenemos varios proyectos de video ahí por delante y ya veremos hacia dónde nos va llevando el viento. Ok, bastante interesante. También nos gustaría saber de dónde nace el amor a la literatura y esta pasión que tienes por la literatura y el arte que tanto te caracteriza. Creo que siempre estuvo un poco conmigo. Sí. Desde chiquito, desde muy chiquito ya empezaba a escribir unas poesías que obviamente eran bastante mediocres, vamos a admitirlo. No es que eran grandes obras de arte, pero siempre estuvo eso conmigo. Quizás parte de mi influencia por ese lado venga del lado de mi vieja, mi mamá. Ella es profesora de literatura. Okay. Y también desde muy pequeño siempre nos leyó, siempre, bueno, a ver, léete esto, te recomiendo esto. Así que siempre estuvieron presentes los libros en casa. Y por el lado de mi viejo, de mi papá, viene bastante el amor por la música. Mi viejo ¿Es músico? Amateur, pero sobre todo es melómano, ¿sí? Amante de la música. Y cuando era muy chiquito me heredó muchos de sus discos de vinilo. Entonces, él había sido, como se decía en esa época, no sé cómo se decía acá, pero antes de convertirse, él había sido DJ, ¿no? DJ. Oh. Entonces, tenía muchos discos de vinilo de sus tiempos de DJ y me los heredó. Así que yo me crié escuchando a los Bee Gees, a los Beatles, a Elvis, a Pink Floyd, y eso fue como también una semilla, un montón de búsquedas posteriores. Así que creo que de alguna manera este amor por las letras y por la música viene un poco en la sangre. Ok. Ahora vemos justamente esa pasión que tienes en uno de tus libros más recientes publicados, como bien lo mencionas, en el año 2019 por la editorial CLIE, que es Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Y hoy nos gustaría que nos hables un poco sobre él, que charlemos sobre él. Tenemos ahí una serie de preguntas preparadas. Entonces, que si me lo permites decir, es un libro bastante ameno, bastante interesante y por los cuales yo tuve de mis primeros acercamientos a los discursos de la modernidad y de la posmodernidad y podía ver que este último es de los grandes retos para la Iglesia. Hay un escritor que comenta que los retos para la humanidad son los retos también para la Iglesia, porque esta es el enfoque de sus ocupaciones y de sus preocupaciones. Así que, dicho esto, quizás para que las personas que aquí nos acompañan y nos están viendo en las redes sociales tengan también un acercamiento
¿Nos podría decir qué es la modernidad y qué es la posmodernidad, justo como lo planteas en tu libro, por favor? Bueno, en mi libro hice una cuestión de un resumen, una presentación muy sencilla de, obviamente, debates que dentro de los círculos de historiadores, filósofos, críticos culturales, hay muchas tensiones, ¿no? Porque diferentes definiciones implican diferentes interpretaciones, concepciones de mundo, pero yo intenté mantenerlo sencillo y simplemente presentar la posmodernidad como una época, la época que habitamos, ¿no? Sí. Una época marcada por la desilusión al respecto de los grandes relatos, al respecto de grandes utopías acuñadas durante la modernidad. La modernidad fue una época del vaso lleno, por así decirlo. Sí. Es decir, había como una gran conciencia de una utopía, ¿no? Como que esto que estamos haciendo nos va a llevar a un buen lugar. Si seguimos actuando así, si seguimos viviendo así, vamos a hacer bien las cosas, vamos a progresar mediante la ciencia, la tecnología, la democracia, el capitalismo, el Estado moderno. Mediante todas estas herramientas de la modernidad, vamos a poder progresar como humanidad y dejar atrás la época oscura, generalmente asociada con el medioevo. De hecho, se la conoce como la época oscura. Y de hecho, en el medioevo pasaron cosas súper importantes como para decir que simplemente fue una época oscura. Sin embargo, en la conciencia moderna, el oscurantismo del medioevo tenía que ser vencido por la luz de la razón. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se construyó una teleología de la historia. Hablar de telos en griego significa destino. Sí. Entonces, una teleología de la historia, es decir, la historia apunta en esta dirección. Y la modernidad dice que la historia apunta hacia el progreso humano, que lo sintetizó muy bien un filósofo llamado Augusto Comte, un sociólogo, que decía que la humanidad había pasado por etapas, como si fuera una especie de escalerita, pasando primeramente por un tiempo mágico, ¿sí? Pensemos en culturas ancestrales, un tiempo mágico, mítico, después se asciende a un sentido religioso, y ahí podríamos pensar en las religiones monoteístas sobre todo, ¿sí? El cristianismo, el islam y el judaísmo, donde hay una especie de elaboración más racional sobre la creencia, pero que todavía existe un sustrato mágico, según Comte. Y posteriormente, una vez que se deja atrás todo eso, se sube al nivel justamente de la era positiva. La era positiva es la era de la razón pura, la era donde ya no creemos cosas que no se pueden medir objetivamente. ¿Sí? Las personas van a creer aquello que es científico, es racional, es lógico. Así vendió el progreso de la humanidad la modernidad. La modernidad dijo, siguiendo esta receta, hacia allá vamos. Y lo cierto es que no fue así, ¿no? Sí. De muchas maneras, esa receta fracasó. De muchas maneras, esa receta hacia un tipo de sociedad perfecta, ideal, sin fisuras, puramente lógica y racional, no sucedió así. Al contrario, o sea, pensemos en lo que le está pasando a nuestro ecosistema, para no ir más lejos, ¿no? Y le está pasando eso a nuestro ecosistema pavimentado gracias al progreso de la ciencia y la técnica, sí, en buena medida, ¿no? Y pensemos en la cantidad de nuevas enfermedades que han sido causadas por el progreso, por ejemplo. Pensemos en los altos niveles de ansiedad, estrés, angustia, depresión, que han ido de la mano con un mundo que técnicamente ha dejado atrás la oscuridad. Entonces, empieza a surgir hacia mediados del siglo XX con más fuerza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a surgir cada vez más una conciencia de crítica, una conciencia de desilusión. Es decir, nos vendieron una mentira. No lo sé, Rick, parece falso, digamos. Sí. Sí. ¿Sí? Me dijeron que esto era tal cosa y que si yo cumplía la receta, me iba a funcionar. Y como siempre que nos prometen algo y no se cumple, nos enojamos. Esa es la respuesta natural. Enojo, frustración, ¿sí? Como las etapas del duelo. Las etapas del duelo tienen mucho que ver con la forma de existencia de la posmodernidad.
¿sí? Muy interesante. Es una etapa de duelo. Y como toda etapa de duelo, vamos a encontrarnos rabia, vamos a encontrarnos tristeza, vamos a encontrarnos sinsentido, ¿sí? Todas esas cosas que pertenecen a las etapas del duelo, las estamos viviendo en la posmodernidad. Okay. Entonces, asumir que vivimos en una época como esa, creo que es el primer paso para poder ofrecer un testimonio cristiano que sea coherente con la época en la que vivimos, ¿no? Para llevar la metáfora a tierra. Imagínense que la modernidad es fiesta, alegría, optimismo. Imagínense que la posmodernidad es depresión, ansiedad, bronca y frustración. Y el mensaje cristiano, en una época posmoderna, es decir, dale, dale, que vos podés, va a salir todo bien, va a salir todo bien, esta es la tuya, sos muy groso, dale, dale, dale. Muy bueno. Va a ser pésimo. ¿Por qué? Porque hay un estado del mundo que no comparte esa actitud. Más bien es una actitud de desilusión, de frustración, de rabia, de bronca. Entonces, si queremos que el mensaje del Evangelio pueda ser escuchado por gente que siente angustia, rabia y bronca, no podemos hablarle como si le estuviéramos hablando a un mundo optimista. Tenemos que decir, ok, esta es tu situación, a ver, te escucho, contame. Empezando por ahí, ¿no? Sí. Te escucho, ¿qué tenés para decirme? Y como también la misma Escritura nos recomienda, muchas veces llorar con los que lloran, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir un testimonio cristiano. Entonces creo que es importante tomarnos el tiempo para reflexionar en la época en la que vivimos, porque el Evangelio el Evangelio es un mensaje que trasciende las épocas, pero que se encarna en las épocas. Sí. Entonces necesitamos aprender a traducir ese mensaje justamente para la época en la que estamos. Sí, así es. Hay un filósofo llamado Lyotard, que también mencionas en tu libro, que comenta que ya cayeron, bueno, más bien la modernidad dejó mentiras, que la posmodernidad intenta responder, pero que lejos de responder, simplemente las replica, ¿no? Sí. Sí. Ahora, nos gustaría también preguntarte, ya conociendo un poco más sobre el contexto en el que vivimos y sabiendo quizás brevemente qué es la posmodernidad, ¿cuáles son las fracturas que sufrió el cristianismo en esta era, en este discurso, en la posmodernidad? ¿Cuáles son las fracturas? Así es. Bueno, creo que uno de los aspectos que podemos ver con más claridad es una fragmentación de las formas de existencia del cristianismo, por así decirlo, ¿no? El tema es que tenemos redes sociales. Entonces somos conscientes de esa fragmentación, de esa fractura, de esas diferentes formas de existencia. La mentira de la modernidad fue decir que esa diversidad no existía. ¿Se entiende? Bueno. Esa modernidad intentó convencernos de que esas diferencias de carácter, de temperamento, de forma de percibir el mundo, de ambulancias, Y de patrullas. de patrullas, De patrullas, sí. de bocinas, Sí, sí, sí. De bomberos, quizás. fuerte, ¿eh? Sí, sí. La modernidad intentó convencernos de que esas diferencias de temperamento, de interpretaciones, de formas de percibir el mundo, de tradiciones, o no existían o eran una aberración. Es decir, cuando hay una rareza, la modernidad dice o te integras o te vas al manicomio. Sí. La posmodernidad es menos agrandada. ¿Conocen ese término? Es muy argentino. Agrandado, soberbio. La modernidad es muy soberbia porque busca unificar las formas de existencia. La modernidad es la Torre de Babel, ¿sí? Que busca, a partir de un solo sistema, una sola torre que todos construyen, donde se habla una sola lengua, llegar hasta el cielo. Ese es el paradigma moderno. Sí, así Es el paradigma de la Torre de Babel. En buena medida, la posmodernidad es lo que pasa después, ¿no? Un montón de lenguas que se van esparciendo por la tierra.
y que tienen esta doble dualidad, de que en algún punto son muchas lenguas y cada una tiene su forma de existencia y habita su lugar en el mundo y cada una hace la suya, ¿sí? Pero la fractura es que ya no se pueden comunicar. Entonces, esa es como la tensión, ¿sí? Que en algún punto se sale de la mentira moderna de que o somos todos iguales o te tengo que cancelar, y entramos en una noción más posmoderna donde asumimos que somos diferentes, pero igual, si no me gusta te cancelo igual, ¿no? En esta cultura de la cancelación. Sí, sí, sí. Creo que en un contexto como este es muy interesante el relato de Hechos capítulo 2, el relato de Pentecostés. A mí me encanta, o sea, es una de las partes de la Escritura que más me conmueve, que la presencia del Espíritu Santo no hace que todos hablen arameo. Eso me parece fascinante. Porque imagínense, los apóstoles hablan arameo, hablan la lengua que hablaba Jesús. Entonces, lo normal es que ellos hubieran hablado arameo. De hecho, si leemos el relato de Hechos, se nos dice que las demás personas interpretaban que hablaban en sus propias lenguas, ¿no? Qué interesante que el Espíritu Santo no hizo que todo el mundo entendiera arameo, sino que el Espíritu Santo hizo que todo el mundo entendiera el Espíritu, el mensaje del Evangelio, en su propia lengua. Porque eso es una reivindicación de la diferencia. Y si miramos hacia el final de la narrativa de la Biblia, en el Apocalipsis, una vez más nos encontramos que en el cielo nuevo y la tierra nueva, el canto del pueblo de Dios no es un canto monofónico, es un canto polifónico, porque se nos dice que es de toda tribu, lengua y nación. Están todos cantando la misma canción, pero cada uno en su lengua. ¡Qué precioso! Porque ahí tenemos como una lógica de que no tenemos que insistir en que la única forma de que podamos estar juntos es que seamos iguales. La narrativa bíblica, tanto en Pentecostés como en Babel, como en Apocalipsis, insiste en esta idea de que hay una riqueza que la otorga Dios mismo y que el Espíritu Santo, incluso en estas diferencias de carácter, de historias, de tradiciones, logra hacer lo imposible, y que es que nos entendamos. Y al final de la historia, Dios no borra las diferencias, borra el pecado. Sí, muy, muy bueno. También, como lo comentas, quizás en tu libro, una de las fracturas que pudo experimentar el cristianismo ahora en la posmodernidad es que justo el ideal de la libertad destruyó la utopía de la fraternidad. Uh-huh. Y eso, platicando con una colaboradora de aquí en Maranata, comentaba que es presente, que ya la fraternidad se rompió dentro de las iglesias y más por la pandemia. Uh-huh. ¿Sí? Nos gustaría también preguntarte y retomar una de las preguntas que tú mismo planteas en uno de los ensayos, así también para que creemos un interés al público que está aquí presente y también a las personas que nos ven en las redes sociales y se puedan acercar al texto, que ¿es posible una iglesia posmoderna? Y ahora le podemos agregar pues este desafío al que nos enfrentamos, que es la pandemia. Uh-huh. Esa pregunta es una pregunta bien retórica y que la puse bien a propósito. Sí. Porque hacer la pregunta, ¿es posible una iglesia posmoderna? Es como preguntarles a ustedes, ¿es posible una iglesia mexicana? Y ustedes me van a decir, obvio, si nosotros somos mexicanos. Entonces, o también tienen que decir, obvio, si somos posmodernos. Wow. ¿Sí? Porque se ha construido una demonización del concepto de la posmodernidad hasta el punto de decir que una iglesia posmoderna es una iglesia que ha traicionado el Evangelio. Y lo cierto es que ustedes, quieran o no quieran, acepten o no acepten, son seres posmodernos, así como son seres mexicanos. Y la iglesia, si está en esta época de la historia, va a ser una iglesia posmoderna. Ahora, puede ser una iglesia posmoderna que asuma su lugar en la historia o que no lo asuma.
que quiera volver a vivir en el pasado. Esa es otra, que pasa bastante. ¿Por qué? Porque el pasado, como siempre, ¿no? ¿Vieron cuando se muere alguien y toda la gente va y dice, ¡ay, era tan bueno! ¡Qué buena persona que era! ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en el pasado, ya no hace más daño. ¿Sí? De igual manera, miramos la modernidad y decimos, eran tan buenas las cosas hace 50 años, la gente no andaba con ideas tan locas, andaba con otras ideas locas. Y el cristianismo igualmente se sentía asediado por las cosas que estaban pasando. Entonces ese es un aprendizaje que tenemos que hacer de la historia, ¿no? Que el cristianismo en algún punto nunca está a gusto en un tiempo histórico. ¿Por qué? Porque hay una esperanza del reino de Dios, que el reino de Dios va a tensionar siempre toda época histórica, toda cultura, toda identidad, toda nación. Porque el reino de Dios no lo podemos controlar. Sí. No nos tensionaría si lo pudiéramos domesticar. Pero como no podemos domesticarlo, el reino de Dios tensiona todo. Tensiona la posmodernidad, obviamente, pero también tensionó la modernidad. Pensar que si las cosas fueran como hace 50 años, significa que viviríamos en un mundo más cristiano. Eso es no conocer cómo vivían hace 50 años las personas. Hace 50 años las personas tenían otros problemas, tenían otras dudas, tenían otros conflictos, pero estaba esa noción latente, que el mundo no es igual a la fe. Claro. Y sí. Si Jesús lo dijo muy claro y de muchas maneras, ¿no? En el mundo ustedes tendrán persecuciones, pero no se preocupen, si yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces hay una cuestión de no demonizar la época en la que estamos, ni romantizar el pasado que quedó atrás. El pasado, sí, decir, las cosas eran así. Si tan solo las iglesias fueran como eran hace tanto tiempo. Si tan solo en la universidad se enseñara como se enseñaba hace tanto tiempo. Si tan solo las familias fueran como eran hace tanto tiempo. Si tan solo la política fuera como hace tanto tiempo. Sí, seguramente muchos de nuestros problemas ya no estarían, pero habría otros problemas que igualmente el Evangelio tendría que redimir. No es que el mundo hace 50 años, hace 20 años, hace 1200 años era más cristiano que ahora. El mundo necesitaba la misma redención que necesita hoy. La vida de las personas necesitaban esa misma redención. Entonces, no demonizar el presente romantizando el pasado, pero también la otra cara de la moneda. No romantizar el presente, quizás en algunas personas que tienen una visión muy utópica de lo que está pasando y de que, una vez más, estamos en camino hacia el reino de Dios con todo lo que está pasando, por ejemplo, ¿sí? con ciertas reivindicaciones o ciertas ideas, estamos cada vez más cerca del reino de Dios. Eso también es una romantización quizás del presente y una demonización de cómo eran las cosas antes, ¿no? En ese sentido, como seamos prudentes, ¿no? Como le decía Jesús a unos líderes religiosos que se le acercaron, le hicieron una pregunta y Jesús le dice, ustedes cuando miran el cielo entienden muy bien lo que pasa, pero no tienen ni idea de lo que está pasando acá. Ustedes no saben entender los tiempos. Sean entendidos de los tiempos. Ojalá que un libro como este ayude, junto con muchos otros que se están escribiendo, para que podamos ser más entendidos de los tiempos. Y en buena medida, yo no creo que este libro o el libro que está por salir ahora sean el fruto de un iluminado. Yo no me entiendo así. En buena medida, creo que quizás me toca el compromiso, la responsabilidad de poner en oraciones, de poner en palabras cosas que de una forma u otra muchas personas de nuestra generación están percibiendo. ¿Sí? Si yo me pongo a hablar un ratito con muchos de ustedes, van a decir, sí, me parece que tal cosa, y va a haber un montón de coincidencias, como, me parece que la cosa no va por acá. ¿Por qué estamos haciendo esto de esta manera? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo lo justificamos? ¿Sí? Entonces creo que en buena medida es una cuestión que atraviesa la generación. Y por eso también el nuevo libro se llama 95 tesis para la nueva generación. Porque creo que es una cuestión muy de época. Y es una cuestión que en ese sentido necesitamos como tomarnos el tiempo para encontrarnos, para charlar, porque en ese tipo de encuentros
quizás van a caerse algunos miedos que tenemos y también van a ir surgiendo, se van a ir construyendo algunas convicciones que necesitamos. Ok, muy bien. Ahora, en lo individual, porque ya hemos hablado de lo colectivo como iglesia, en lo individual, ahora, ¿cuál es la actitud que el cristiano ha tenido en la posmodernidad? Y justo como lo plasmas en uno de los ensayos que podemos ver en tu libro, ¿cómo lo podemos también aplicar a la iglesia? Esto. Sí, creo que hablamos un poquito de eso recién al hablar de una actitud triunfalista Sí. del presente o una actitud derrotista ante el presente, ¿no? Mirar el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Me gusta también pensar en una metáfora militar para hablar de esto y que son como tres actitudes en relación con el tiempo presente. La actitud de la trinchera, la actitud de la retirada y la actitud de la rendición. La actitud de la trinchera creo que es quizás la que estadísticamente veo más presente. Es una cuestión de meterse en un castillito de ideas, de organización, y a partir de ese lugar de protección entender que todo lo que está pasando afuera es el enemigo. Y es un enemigo que lo tengo que matar o me mata a mí. ¿Sí? Me atrinchero, me guardo, me protejo y creo un nosotros contra ellos. La actitud de la retirada quizás es más presente en algunos grupos de cierta tendencia un poco más carismática en ocasiones, Sí. donde está la idea de que como este mundo es tan complicado, es tan difícil, es tan duro, lo único que me queda es retirarme, ¿sí? Le pego la vuelta y le doy la espalda al mundo y yo estoy con Dios hasta que se acabe todo, ¿sí? Como una noción como de darle la espalda al mundo, a la realidad, a la cultura, a las necesidades, a los planteos, etc. Y quizás una actitud, la tercera actitud es la que quizás me gusta llamar la rendición, ¿sí? Y es la de levantar la bandera blanca frente a las ideas que la cultura considera hegemónicas, ¿sí? Que quizás esta es una idea que veo más presente en algunos sectores de talante más progresista, ¿no? Como decir, todo lo que está pasando es lo bueno, es la utopía, hacia allá tenemos que ir, ¿sí? Y en ese sentido es rendirse, es bajar la bandera, subir la bandera blanca, porque implica en algún punto decir, el cristianismo se somete a lo que hoy en día es hegemonía. El cristianismo no tiene nada nuevo para decir, nada importante para decir, simplemente se convierte en un eco de lo que la cultura ya llama bueno o llama malo, ¿sí? Entonces creo que estas actitudes, una actitud de retirada, de darle la espalda a la cultura, una actitud de trinchera, de considerar la cultura como el enemigo, y una actitud de rendición, de considerar la cultura como el objetivo, como aquello a lo cual hay que parecerse y hay que imitar. Creo que estas son diferentes formas de reaccionar ante un contexto como este. Creo que de alguna forma u otra son tres maneras problemáticas. Y que conste que no es que yo estoy diciendo los otros lo hacen así. En mi propia existencia, a veces digo, claro, estoy teniendo una actitud más de este tipo. Sí. Claro, o sea, como esto me da miedo, o como esto me fascina, o como esto me molesta, estoy teniendo esta actitud o esta otra. Y creo que en ese sentido, como tenemos que intentar no caer en la tentación fácil de alguna de esas tres posiciones. Sí, exacto, exacto. Justo eso lo recuerdo bastante bien porque tenía la oportunidad de escucharte en una clase matutina que nos compartiste aquí a los colaboradores de Maranata y que también mencionas en el prefacio de tu libro, que es que hoy como iglesia podemos pasar de largo, hacer como que nada estuviera sucediendo. O incluso podemos caer ahora en el lado opuesto, ¿no? Como lo mencionas, que es
aceptar todo y hasta incluso caer quizás en el error de modificar el mensaje del Evangelio para que sea bienvenido a todos en la posmodernidad, o es enfrentarnos al mundo en el que nos tocó vivir, mejor dicho. Y eso lo tenía presente a partir de que te pude leer y que te pude escuchar, y que cobró más sentido ahora en la pandemia. Entonces creo que eso es bastante importante para analizar, y que pues si queremos como abordar ello, les invitamos a que puedan leer tu libro. Ahora una pregunta más. ¿Qué tanto la narrativa de los pastores cambia en la posmodernidad? Justo dedicas un ensayo a concepto de pastorcentrismo, y me encanta cómo lo desarrollas con la idea del superhombre que propone Nietzsche. Cuéntanos, ¿qué tanto cambia esa narrativa de los pastores ante la posmodernidad? Porque quizás entre el público aquí presente hay algunos pastores o las personas que nos pueden estar viendo en las redes sociales. Se construye en la modernidad una noción de un liderazgo bastante autocrático, ¿sí? Que, bueno, Nietzsche lo sintetiza en esta figura del superhombre. Pero que a mí me gusta mucho el Fausto de Goethe, porque el Fausto justamente hace ese camino. El Fausto es la personificación del superhombre, ¿no? Esta historia en la cual este médico, Fausto, va haciendo lo imposible, va conquistando lo imposible, se va convirtiendo en amo de su propio destino, hasta el punto en el cual en todo ese proceso queda destruido y destruye todo a su paso. En ese sentido, quizás muchas de las estructuras de nuestras comunidades de fe replican un modelo que le debe mucho a la modernidad. ¿Sí? Así como el modelo católico de la autoridad en el catolicismo le debe mucho al medioevo, porque justamente es en el medioevo donde se forma como la institución que es. De igual manera, la Iglesia protestante, como surge en la modernidad, le debe mucho a la modernidad, en su forma de entender la institución, la organización, la autoridad, el poder, etc. El tema es que, lo aceptemos o no, el mundo ha cambiado de muchas maneras, y en algún punto, si queremos... No es, porque siempre la idea es decir, el cambio, siempre está como esta duda, ¿no? El cambio implica una negación del Evangelio. Pero eso es porque de alguna manera se está elevando la época anterior al nivel de lo sagrado. Si yo digo que las cosas como eran antes eran sagradas y por lo tanto no pueden cambiar, lo que estoy diciendo es que la época anterior es la época sagrada, la época intocable. Es decir, es el reino de Dios. Siempre está como este desafío de renovar el entendimiento, dice Romanos, ¿no? Renovar el espíritu de nuestra mente. Y la Reforma Protestante lo sintetizó en el lema de la Ecclesia Reformata semper reformanda est. Es decir, la Iglesia reformada debe vivir en una constante reforma. Eso significa que lo más natural en cualquier vida cristiana, en cualquier grupo humano, es que se vaya amontonando la basura. Si no estamos limpiando constantemente, la basura se va amontonando. Porque es la ley de la entropía. La ley de la entropía dice que todas las cosas tienden a deshacerse, a romperse con el paso del tiempo, a agotarse. De igual manera, nuestra propia vida espiritual, si no estamos constantemente trayendo una renovación, revisando, repensando, exponiéndonos a la palabra, exponiéndonos a la guía del Espíritu, si no estamos haciendo ese proceso, lo hacemos mucho para nuestra vida,
en lo personal, consideramos que eso es ser un buen cristiano, pero cuando hablamos de efectuar ese mismo proceso a nivel grupal, pareciera que estamos atacando todo. Y eso no me parece coherente. Me parece que una actitud coherente es decir, es necesario hacer ese proceso al interior de mi propio corazón, de mi propia vida, de mi mente, de mis decisiones, de mi voluntad, pero también a nivel de cómo nos organizamos entre nosotros, a nivel de qué cosas estamos diciendo y por qué. ¿Sí? En ese sentido, elevar preguntas, muchas veces, o en algunos contextos, puede verse como esta persona está queriendo romper todo, o esta persona está queriendo deshacerse de todo, o es el enemigo que hay que acallar, porque viene a mover todo. Aunque eso puede pasar en alguna ocasión, la persona que está haciendo preguntas es porque está interesada. Si a mí no me interesa algo, yo no te vuelvo a preguntar. Si a mí no me interesa lo que está pasando, lo que me estás diciendo, es como yo te voy a decir, muy bueno, genial, seguí así. Si yo hago una pregunta, es porque estoy interesado. De igual manera, la gente que se está haciendo preguntas, es porque está interesada en la espiritualidad cristiana, en el seguimiento de Jesús, en la salud de la iglesia, en seguir el Evangelio, en entender bien la Escritura. Si no estuvieran interesados por todas esas cosas, no estarían haciendo esas preguntas. Entonces, creo que es un gran desafío poder asumir que necesitamos constantemente que el río del Espíritu vaya limpiando la mugre que se nos va amontonando. En nuestra propia vida, en nuestras instituciones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, etc. Ok, muy interesante, Lucas. Ahora, nos gustaría preguntarte qué costo y qué sacrificio hay detrás de tu libro. Esto lo preguntamos porque quizás como lectores casi nunca vemos el sacrificio que el autor hace para presentarnos ensayos o estas ideas que nos plasma. Nunca vemos quizás las lágrimas, el sudor que les llevó el poder compartir un poco de su saber para que nosotros nos podamos enriquecer con ello. Cuéntanos un poco sobre ello. En cuanto al costo, seguramente se lo pueden decir ahí en esa mesita. Sí. Este libro salió publicado en el año 2019, como en marzo del 2019, si no recuerdo bien. Los primeros ensayos de ese libro los escribí en el 2010. Wow. Y los últimos en el 2012. Wow. Este es un libro que escribí entre el 2010 y el 2012. Cuando surgió la posibilidad de efectivamente publicarlo, le hice una revisión, hice algunos cambios, pero el sentido de esos textos es prácticamente lo que escribí hace más de 10 años. Y en buena medida, las reflexiones que me fueron generando y que están detrás de estos textos surgen en mi recorrido, en mis lecturas, durante mi tiempo como estudiante de letras modernas, de literatura. Una época en la cual, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba, ¿sí?, en el espacio de avanzada del pensamiento, muchas cosas que hoy en día se han puesto de moda en cuanto a movimientos sociales, en cuanto a reivindicaciones, son muchas cosas que hablábamos hace 10 años en la Facu de Filo, o más de 10 años. Porque eran como un hervidero, ¿no? Muchas cosas que eventualmente después como que se va compartiendo en la sociedad, pero generalmente empieza en ámbitos como más bohemios, más académicos, a hablarse de esas cosas. Y en buena medida son textos que asumen mi espiritualidad, mi recorrido como seguidor de Jesús, que asumen mi historia como chico criado al interior de la iglesia evangélica, como hijo de pastores, pero también asumen mi posición en el mundo de, ok, estoy estudiando en la Facu de Filo. ¿Cómo dialogo con todo esto? Yo puedo hacer como que esto no existe, pero estoy viviendo acá, digamos. Sí. Me estoy pasando acá desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde hablando de estas cosas. Entonces quizás esa presencia, charlando de esas cosas,
compartiendo con personas reales, quizás me sacó de una posición más de decir, este es un enemigo difuso al que tengo que odiar. No, estas son preguntas reales de personas reales, que muchas veces yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo, pero no es un enemigo difuso. Son cosas que estuve hablando, estuve pensando durante un montón de tiempo con otras personas, autores que descubrí, y que de muchas maneras enriquecieron mi fe cristiana. Formas de entender el mundo que cambiaron, creo que para muy bien, mi forma de entender la fe cristiana, no porque hayan dicho, bueno, ahora la fe cristiana no tiene que ver con Jesús. No, porque pusieron en evidencia que muchas cosas que yo había dado por asumidas que tenían que ver con Jesús y con el Evangelio, en realidad eran más tradiciones culturales aprendidas, formas de entender el mundo que son válidas en sí, pero no necesariamente son dogmáticas. En ese contexto surge un libro como este. Y obviamente en el medio de muchas tensiones, ¿no? De decir cómo dialogo con todo esto, cómo escucho lo que se está queriendo decir, porque ese es el punto. Hablaba el otro día con una teóloga italiana, Lidia Maggi, y Lidia decía algo muy bueno. Mencionaba, cuando hacemos una tarea apologética, ¿no? Como decir, bueno, esta es la verdad cristiana y esto no, generalmente nos quedamos con lo peor del otro y con lo mejor del nuestro. Decimos, estas son las contradicciones del otro, acá pisó el palito, esto lo dijo mal, esta es una contradicción, acá faltan datos. Nos quedamos con todo eso del otro y de lo nuestro nos quedamos con nuestras victorias, ¿sí? Con nuestras grandes ideas, con nuestra coherencia y demás. Eso no es honesto. Y los cristianos tenemos una ética que nos dice que nuestro propio Mesías se describió a sí mismo como la verdad. Es decir, que necesitamos vivir en la luz. Implica, entre otras cosas, creo, la honestidad de intentar al menos, con todo el corazón, escuchar realmente lo que el otro está queriendo plantear cuando me dice tal cosa que se me prende la lamparita. Sí. Intentar realmente entender hacia dónde va y no simplemente anularlo porque está del otro lado del puente. Y no simplemente decir, es un absurdo, es un perverso, es una mala persona, es un mentiroso. Creo que no es fácil hacer eso. Y escribir este libro y vivir esas experiencias que llevaron a que este libro exista no fue fácil, pero sí creo que mi fe se enriqueció en el proceso. Mi experiencia con el maestro se enriqueció en ese proceso. Y que sin duda alguna para todas las personas que tengamos la oportunidad de acercarnos a tu texto, también nos enriqueceremos. O al menos esa es la experiencia que yo tuve al poder acercarme a tu texto. Y justo como lo comenta Ana Romero, de Editorial CLIE, la labor de un escritor siempre es una labor muy loable y lo podemos ver reflejado en tu vida. Y pues bueno, Lucas, muchísimas gracias por tener la valentía de escribir sobre un tema que no es tan explorado por las comunidades cristianas, porque escribes no solamente viendo hacia el exterior, sino que volteas al interior de la iglesia. Y muchísimas gracias, eso es de verdad bastante valioso para nosotros. Valoramos tus esfuerzos, valoramos tu conocimiento que está plasmado en cada uno de los ensayos. También estamos muy emocionados y muy contentos porque está siendo ya publicado por la Editorial CLIE también tu más reciente libro, que es Las 95 tesis para la nueva generación. Hoy nos encantaría que nos puedas platicar un poco sobre él, quizás no que nos spoilees, como dicen ahora los chavos, sobre el texto, pero sí que nos invites a que nos podamos acercar a ese libro, por favor. Bueno, si este libro surge como en el contexto de los que les contaba recién, el libro de las 95 tesis para la nueva generación, es algo que se viene forjando desde el 2016 quizás, fuerte desde el 2017. Tenemos un club de lectura en Córdoba,
Y cuando fue el 2017, los 500 años de la Reforma, hicimos varias actividades al respecto. Con un amigo hicimos un podcast que se llama Lutero era punk, que lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en YouTube. Y empecé como a darle vueltas a este personaje de Martín Lutero, y me empecé a fascinar con ese personaje, porque es muy interesante, tiene muchas facetas, y me parece que son esos personajes que no podemos dejar de mirar en algún punto, ¿no? Así que desde entonces vengo estudiando, vengo leyendo, escribí unos papers, fue el tema de mi tesis de maestría en teología, y me pasa, o sea, yo probablemente escriba algo más sobre Lutero, quizás algo más académico, algo más duro, pero me di cuenta de que había un montón de cosas dentro de las cosas que yo había aprendido de Lutero que no entraban en mi tema de investigación académico. Es decir, había aprendido sobre un montón de cosas, ideas sueltas, anécdotas, frases, que me despertaban a escribir sobre cosas que no tenían tanto que ver con mi tema de investigación. Entonces, escribí mi tesis, mi investigación, buenísima, como todo muy académica, aburrida, como texto académico bien escrito, aburrido. Pero dije, ¿qué hago con todo esto que me parece fascinante? Y ahí se me ocurrió la idea, digo, ¿qué tal si intento replicar ese gesto de 1517? Las tesis de Lutero fueron simplemente frases, ¿sí? No fue un libro. Fueron frases disparadoras, ¿sí? Como 95 frases que tenían que ver con las indulgencias. Bueno, conocen un poco la historia. Se me ocurrió poder hacer eso, actualizando un poco el gesto de Lutero, pero que obviamente que esas 95 frases o ideas disparadoras no se quedaran en eso, porque si les intentara vender un libro de eso sería un ladrón. Solamente un libro con 95 frases sería un gran ladrón. Se me ocurrió de poder desarrollar la idea de un ensayo en cada una de estas tesis. Es decir, como una idea disparadora, una frase disparadora, polémica, que tiene que ver con lo que está pasando, desarrollada en un ensayo que de alguna forma diga algo sobre nuestra realidad, nuestra situación, el estado del cristianismo en nuestros tiempos, pero también que conecte con algún aspecto de la vida de Lutero que me hace pensar en eso. Entonces es un libro lúdico en algún punto. Es un libro donde me doy el gusto de agarrar de Lutero lo que tengo ganas de agarrar. Muy bueno. ¿Sí? Lo que me da ganas de agarrar, de lo que tengo ganas de escribir, bueno, a ver, ¿qué me puede ofrecer Lutero para hablar de esto? En ese sentido, no es un libro sistemático, ¿no? Hay muchos libros que estudian el pensamiento de Lutero de una manera sistemática, su biografía sistemática, libros muy buenos. Este es un libro un poco diferente, porque Lutero es como una especie de interlocutor, ¿sí? Estoy pensando en esto me preocupa, esto me carga la mente, no sé qué hacer con esta situación. A ver, ¿qué le habrá pasado a Lutero con esto? ¿Sí? Y poder como recuperar algunos aprendizajes de todo eso, pero es como traer a Lutero a nosotros, ¿sí? No es como simplemente hacer un viaje al pasado, conocer, aprender y volver, sino es como decir, esta es nuestra realidad, estos son nuestros problemas, traer a Lutero, contanos algo de lo que aprendiste en el siglo XVI y después volvete, ¿sí? Muy bueno, y me encanta cómo es que el doctor Justo L. González lo menciona en el prólogo de tu libro, que lo publicaste en tus redes sociales, en una foto, no sé si me lo permitas decir, que presentas a un Lutero con los ojos puestos en el cielo, pero otras veces con los ojos puestos en la cerveza, y eso es extraordinario. Sí, me gusta mucho una frase de Lutero que dice que mientras él y su amigo Melanchthon tomaban cerveza en Wittenberg, Dios reformó la iglesia. Me parece fascinante, digamos. Sí. ¿No? Porque hay una conciencia de la obra de Dios en el mundo, y como decir, está bien, yo soy el gran Lutero, yo cambié la cristiandad para siempre, pero en realidad el que lo hizo fue Dios, yo simplemente estaba con mi amigo tomando cerveza. Sí, exacto. Presentas a un Lutero, admirable por la cristiandad, pero también
un Lutero al cual le podemos ver sus trapos sucios, como lo menciona también el doctor Justo L. González. Ahora, haciendo referencia al título, que es las 95 tesis para la nueva generación, ¿qué necesidad has visto en las nuevas generaciones para acercarlos a esos puntos de reflexión teológica? Creo que de alguna manera las necesidades de las nuevas generaciones están a la vista de todos, ¿no? Una de las formas en las que veo eso tiene que ver con la presencia cada vez más viral de páginas sobre apologética, grupos de apologética, fanpage y una cuenta de Instagram y cursos de apologética que de alguna manera, en principio, la apologética es presentarle al otro las cosas para que el otro pueda creer. Pero algo que observo es que, en general, quizás no se da mucho esto de que aprendo esto para contárselo al otro, sino que en buena medida aprendo esto de mi propia fe para contármelo a mí. Porque yo no necesariamente sé esto y yo necesito que mi fe tenga sentido, ¿no? Entonces existe como una cuestión de, a ver, aprendo este argumento, el argumento Kalam o el que fuera, aprendo este argumento no tanto quizás para decírselo al otro, sino para contarme a mí mismo en qué cosas creo. Y eso creo que nos da un poco una pauta de una gran necesidad de bases sólidas, ¿no? Eso observo bastante. Una gran necesidad de bases sólidas. Tenemos que asumir que la iglesia evangélica siempre ha tenido una relación bastante problemática con la historia. Sí. Es decir, la tradición, la historia, siempre se ha visto como no, nosotros no somos de la tradición como la Iglesia Católica, nosotros somos de la Biblia. Y lo cierto es que no asumir que existe la tradición es que, o sea, no nos damos cuenta de que tenemos nuestra propia tradición. Todo grupo humano tiene su tradición, toda vida tiene su tradición. Entonces, esa carencia de tradición, yo quizás veo que muchos jóvenes protestantes, evangélicos, están en búsqueda de una tradición más sólida sobre la cual asentar su fe. Y puede ser a través de argumentos como la apologética, pero también observo un interés cada vez más grande en los padres de la iglesia, por ejemplo, en la teología ortodoxa, por ejemplo, que eso hace 10 años a nadie le interesaba mucho técnicamente, y de pronto hay frases de los padres de la iglesia por todos lados, hay un interés renovado por decir, esta es mi tradición también. Sí. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué puedo aprender de todo eso? En ese sentido me parece que hay una gran búsqueda de identidad y de bases sólidas, de fundamentos sólidos para tener la fe, lo cual me parece algo súper valioso. Sí, así es. Súper valioso. Obviamente, ya que estamos buscando fundamentos y razones, trabajemos porque sean buenos fundamentos y buenas razones. No hagamos otro castillito de arena. Si de última nos dimos cuenta de que había cosas que estaban construidas en la arena, como, bueno, seamos diligentes para construir sobre la roca, aunque sea un poco más difícil, y no simplemente construyamos un nuevo castillito que también de acá a 5 o 10 años colapse. Sí, así es. Pues bueno, creo que es un tema que ya queremos explorar en el título. Estamos muy emocionados porque pueda llegar ya aquí a las sucursales y también a la tienda en línea para poder adquirirlo y pues bueno, leerte, y sabemos que al leerte es como escucharte. Entonces estamos realmente muy emocionados. Nos acabas de poner más intriga por descubrir cómo es que plasmas a Lutero, cómo es que lo acercas a la nueva generación y cómo es que denotas esta necesidad apremiante que tenemos, como lo mencionas, a acercarnos a nuestros fundamentos. Y pues bueno, Lucas, muchísimas gracias por compartirnos un poco del mucho saber que tienes a través de tus libros, pero también a través de esta plática que ha sido muy enriquecedora. El día de hoy tenemos también una dinámica para las personas que están aquí presentes
y mi compañera Joana me parece que va ahí como a decir cuáles son los estándares. Bueno, pues primeramente queremos agradecer a todos los presentes por habernos acompañado. Creemos que sin duda alguna esta charla ha sido de mucha bendición para todos. Y te damos muchas gracias, Lucas, por habernos acompañado. Estamos muy contentos y muy bendecidos con tu presencia. Y queremos, porque en Librería Maranata nos importa mucho que conozcan acerca de los autores que nosotros les recomendamos. Así que queremos hacer una pequeña dinámica para que puedan ustedes tener un libro de los que nosotros queremos compartir con ustedes. Así que, Lucas, queremos pedirte por favor que seas partícipe de esta dinámica y que nos ayudes por favor con algunas preguntas para nuestros invitados y que de esta forma puedan llevarse un regalo de parte de Librería Maranata. Entonces, no sé si quisieras ayudarnos con esta dinámica. Bueno, la idea sería decir una pregunta y el que responde más rápido gana. El que levante la mano si gusta. El que google más rápido. Entonces, ¿Sí? Bueno, a ver, el nuevo libro tiene que ver con Lutero, así que la pregunta va a ser, ¿en qué año y en qué ciudad nació Lutero? aquí tenemos. Tú levantaste primero la mano, así que adelante. Axel. ¿En qué año nació? ¿No? ¿Alguien más? Sí, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Viviana Daza. Viviana, adelante. En 1483, en Alemania. ¿Qué ciudad? ¿Qué te parece si la damos por buena? Me parece que le podemos dar por buena. Un aplauso, por favor. Bueno, muy bien. Sí, otra pregunta, Lucas. Bueno, nadie me respondió igual todavía de qué ciudad. Ahí tenemos otra pregunta. Ok. Muy bien. Un aplauso, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Ah, perdón. Roberta, muchas felicidades. Tenemos uno más, así que Qué librazo ese. ¿te gustaría con una más? Bueno, con una más. Una más. A ver. ¿Cuántos ensayos tiene Cristianismo y Posmodernidad? Gran pregunta. Gran pregunta. ¿Quién da más? ¿Quién? Adelante, ¿cuál es tu nombre? Joana, adelante. ¿Perdón? ¿26? No. No. No estamos lejos. No estás lejos del reino, pero... ¿Alguien más que quiera responder esta pregunta? ¿Por allá? Adelante, ¿Por qué me sí. parece? No. Están cerca, ¿verdad? Alguien que agarre su libro y se ponga a contar. El más rápido en Google también puede hacerlo. Si no se quieren ganar un libro, lo entendemos, pero... Pero les recomiendo creo que- mucho ese libro. No. ¿Quién? 24, muy bien. Muchas felicidades. Y por último tenemos el libro de Cristianismo y Posmodernidad. Así que seguramente que quieren ganarse este libro. Así que adelante, Lucas, que sea la pregunta más importante de la tarde. La más importante, La más importante. la teológicamente más relevante de la tarde. ¿Eso? Como tú gustes. La más difícil de Es para responder. llevarse el libro de Lucas, así que debe ser una muy buena pregunta. Yo nací un 11 de octubre de 1985. ¿Qué día fue? ...11 de octubre de 1985... ...a ver quién da más... Lunes dijeron por acá. ¡Viernes! Viernes. Bravo. Bravo. ¿Cuál es
tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Junuel, muchas felicidades. Una respuesta que define si la salvación se pierde o no se pierde, obvio, ¿no? Sí, pues muchas felicidades a los ganadores de estos libros. De verdad queremos darle gracias también a HarperCollins porque son partícipes de estos regalos. Y también queremos hacer una pequeña invitación para todos los que están aquí presentes a nuestro club de lectura. Todos están completamente invitados. Creemos que también es de mucha bendición que puedan estar junto con nosotros en esta comunidad. Y agradecemos a todos los que están conectados del club de lectura. Muchas gracias por haber participado con nosotros también. Y por último, queríamos saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Lucas. Estamos justo a tiempo para poder responder esas preguntas, así que aprovechando que está aquí, este momento no para siempre hacerlo. lo vamos a tener. Yo me comprometo a escuchar la pregunta, no necesariamente a tener la respuesta. Así es. ¿Cómo unificamos la sociedad posmoderna siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? Que unificaba no solo dentro de la sinagoga, sino que llevaba la unificación y la reconciliación de la sociedad misma, ¿no? En este momento necesitamos reformarnos, pero ¿cómo lo hacemos no dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia? Cuando hablas de unificar, ¿qué tenés en mente? No alzar la bandera blanca, Ajá. pero sí reconciliarnos con la sociedad, abrirnos a la sociedad y que no sea un rechazo para ella, tampoco caer en la mentira de la globalización, de la modernidad y la posmodernidad, pero sí unificar a la iglesia de Cristo y llevar, o sea, pasar las fronteras de nuestra iglesia e insertarnos dentro de la sociedad. Bueno, hay, para los que estén en YouTube, ahí me pueden, si quieren, seguir en YouTube o en las redes, pero en YouTube hay un sermón que se llama Lealtad. Es un sermón que prediqué hace un tiempo que se llama Lealtad y que justamente habla de eso, que tiene que ver con lo que contaba, ¿no? Las posiciones de la trinchera, la retirada y la rendición, pero cómo en Jesús observo que lograba hacer ese puente que yo digo que en primer lugar era una alternativa, es decir, al ser una alternativa ofrecía algo que nadie más estaba ofreciendo, ¿sí? Si las voces, los grupos de la época, saduceos, fariseos, esenios, herodianos, proponían ciertas cosas, Jesús propone algo que nadie más estaba proponiendo, era una alternativa. En segundo lugar, era alguien que extendía gracia, es decir, que llevaba el perdón de Dios hacia las personas ahí a donde iban. Pero en tercer lugar, hablo de la reconciliación que llevaba Jesús. Es decir, no solamente Jesús reconciliaba a las personas con Dios, sino que también las reconciliaba entre sí. Y creo que ese es un punto donde la iglesia puede ganar un montón, ¿sí? Como trabajando por ser, como dice el mismísimo Sermón del Monte, ustedes son pacificadores, ¿sí? Ese es un mandamiento para nosotros. La iglesia no está llamada a ser belicista, a ser combativa, está llamada a ser pacificadora, a reconciliar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados, entonces de lo que recibimos, damos. Como hemos sido reconciliados, dice Pablo, con Dios, por lo tanto, anúnciele al mundo, ustedes también pueden reconciliarse con Dios, reconciliarse entre ustedes, reconciliarse con la creación, ¿sí? Entonces creo que eso es algo en lo cual los cristianos podemos ganar mucho, como quizás salirnos de el lugar de analistas críticos de la vida, de la moral de los demás, y más bien trabajar en estas cuestiones de reconciliación, que me parece que se plasman muy bien en el grupo de seguidores que tenía Jesús. Un grupo de seguidores que tenía a un celote, es decir, a un terrorista político que quería matar a los romanos, y tenía a su vez a Mateo, que era un colaborador de los romanos. Es decir, estas dos personas no podrían haber estado juntas. Se odiaban a muerte, se querían ver destruidas, pero Jesús las reconcilia. Entonces creo que la iglesia puede ganar mucho teniendo este tipo de actitudes en una sociedad tan fragmentada, tan polarizada, que necesita justamente esa actitud de abrazo, de perdón, de bajemos las armas, escuchémonos. Ok, perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más en las redes sociales también tenga ahí una pregunta para Lucas. Si nos puede ayudar nuestro equipo de producción, por favor.
¿No? Ok, pues perfecto. Y Lucas, nuevamente muchísimas gracias por este tiempo tan grato que nos has regalado. Gracias por contribuir a nuestra persona con tu saber. Realmente eres muy querido en Maranata y muy querido por la comunidad mexicana. Eres bienvenido cuando tú gustes. Muchísimas gracias. Pedimos porque Dios te siga guiando con gracia en tu camino y llenando de sabiduría como sin duda lo has hecho. Así que muchísimas gracias y un aplauso para Lucas, por favor. Recuerden que lo pueden seguir también en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Lucas? Estoy en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que ponen mi nombre y ahí algo les va a salir. Lucas Magno. Google hace todo el trabajo, básicamente, así que no se tienen que aprender ninguna dirección. Perfecto, muchísimas gracias. Si el día de hoy tienen la oportunidad de tomarse una foto con Lucas, lo pueden etiquetar, te pueden etiquetar. Sí, claro. Y también etiquetarnos a nosotros, que estamos en las redes sociales como @librerías Maranata. Si les ha interesado de los temas que hemos hablado, pues bueno, tenemos su título Cristianismo y Posmodernidad, que el día de hoy tiene un 15% de descuento para que bueno, se animen a comprarlo, y también esperamos tener próximamente una preventa del libro 95 tesis para las nuevas generaciones. ¿Algo más que quieras agregar, Lucas? Simplemente gracias a cada uno de ustedes por haber estado acá, gracias por la atención. Qué lindo es encontrar un grupo de personas que se está preguntando cosas, que tiene ganas de revisar por qué hace lo que hace, de dónde viene, hacia dónde va. Creo que pueden salir cosas muy buenas de todo eso. Así que muchas gracias por haber estado acá. Gracias también, Maranata, por recibirme una vez más. Gracias a ti. Gracias a HarperCollins por hacerlo posible. Gracias, Juan. Y bueno, nos seguimos viendo en las redes y ojalá que de vuelta en México dentro de no mucho tiempo. Por supuesto, te esperamos con las puertas abiertas y con nuestra gastronomía, de la cual nos comentas que has quedado fascinado. Maravillosa. Perfecto, pues. Gracias, México. Muchas gracias. Así es. Pues muchísimas gracias a las personas que nos han hecho el favor de ver esta transmisión ahí en las redes sociales. Esperamos que haya sido un tiempo muy grato y enriquecedor. Y también gracias a todas las personas que nos han honrado el día de hoy con su presencia. Así que un aplauso también se merecen ustedes. Hoy tendremos la oportunidad de que Lucas nos regale un autógrafo, claro, en sus libros, así que adelante con toda confianza, Claro. Se pueden acercar. Nosotros somos Librerías Maranata, Encuentros con la Verdad, y estamos para servirles. Muchas gracias.